aquí comentábamos yo no sé si con tristeza, emoción, no sé, pero yo siempre he dicho que cuando uno canta los boleros de amargue, cuando tú tienes un despecho o algo así, tú te lo cantas, oyes, Merlin, la persona a quien tú se lo diriges nunca sabe que tú estás tan amargada y tan despechada y tan triste y no va a oír tu reclamo amoroso. En este caso, que es diferente al reclamo amoroso, sino una situación de despedida, se despide del mundo de los vivos el autor de una de las canciones que más estremece cuando uno tiene que despedir a un ser querido. Él no va a oír esa canción, pero cada vez que uno la escucha sabe que el paso de Alberto Cortés por la vida no fue en vano, que por cierto no se llamaba Alberto Cortés, eso es toda una historia que hay detrás de esa fama, aprendes, Merlin. Él le quitó ese nombre a un cantante peruano e incluso hubo problemas que llegaron a la justicia, pero ya él había hecho un nombre con Alberto Cortés y con ese nombre se ha hecho eterno. Alberto Cortés es uno de los compositores más grabados por otros artistas. Sus conciertos han sido siempre espectaculares, que por cierto, a veces esos detalles que nos hacen sentir como poca cosa en términos de países, en todos los periódicos internacionales, decía que su concierto próximo era en Puerto Rico y no era en Puerto Rico, era aquí. Ese concierto no se va a poder efectuar, pero Alberto Cortés siempre se va a quedar en el recuerdo de a quienes nos gustó muchísimo todo lo que él escribió, todos sus conciertos, pero sobre todo, lástima que a él no podremos cantarle cuando un amigo se va, o si se lo cantamos es como de su propia autoría. Alberto Cortés, como decía don Cuchito Álvarez Dugan, de Carlos Gardel, que cantaba mejor que antes, él ahora va a seguir cantando tan bien como siempre. Era evidente que ya los años habían pasado por su voz, por su cuerpo. Él vino en una ocasión luego de un problema cardiovascular y esta vez tuvo otro inconveniente y no se pudo recuperar. Entonces se ha ido el hombre de cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Como dice Rosa Mariana Brea, que uno cree que duelo solo es por la muerte, pero hay muchos duelos. Duelo por divorcio, duelo por la pérdida de un trabajo, duelo por una despedida. Y pienso que también uno tiene pérdidas de amigos en vida por problemas, por desencuentros, y esa canción también procede. Nos hemos emocionado con la despedida de Alberto Cortés, con el humor de Merlin, naturalmente, que no va a oír su canción. Bien, hoy todavía estamos de azul, fíjate el fondo, Priscila. Sí, me encanta. Y nos damos cuenta, y el de Planeta Azul, aunque nos han olvidado, pero es azul, nos damos cuenta, tú eres muy joven, pero sí cómo transcurre el tiempo, a veces nos quejamos mucho, pero cómo la inclusión en un mundo que exigimos tanto, pero hemos conseguido mucho. Hace, yo te diría, 10 años, 20 años, las personas que tenían capacidades distintas a las nuestras, tenían habilidades distintas, eran personas que provocaban el desprecio social, el problema en las familias.
aquella imagen que se oye muy fuerte, pero una realidad, en el patio está el loco, por ejemplo, o sí, o el que tenía la tuberculosis, o el que tenía alguna afección, y reitero, las personas con capacidades especiales eran de alguna manera escondidas, avergonzaban a la familia y avergonzaban a esas personas, y poco a poco hemos entendido que hay una manera de incluir a esas personas, de considerarlas con derechos, de tenerlas, porque si no sería aquello de la roca Tarpeya de los espartanos, que si no estaba bien, bueno, vamos a matar a esas personas. Y si nos ponemos a subdividir cuántas son las diferencias y qué es lo que se llama normalidad, tenemos una gama inmensa de variaciones de los seres humanos. Pero en este mes se celebró el Día de Concienciación por el Autismo. El autismo, y ahí sí te apuesto, y estoy hablando más que tú para que te vayas soltando, hace un tiempo, solo entre entendidos aquí en el país, entre especialistas, te decían, sí, hay un problema de autismo, no te le acerques, hay problemas con la afectividad, es un problema de cerebro, es un problema... No se podía enfrentar, tanto hemos logrado que ya hay subdivisiones, ya hay, se puede diferenciar lo que es Asperger de lo que es autismo, pero ¿quién mejor para hablar de convivir con el autismo que una persona que en el círculo familiar vive con una persona, con dos personas con autismo, y que ha tratado, y es algo absolutamente encomiable, que padres, familias, madres, escuelas, instituciones, que tengan esa misma persona con esa condición, hablen, se enteren, asuman. Y lo primero es cómo Priscila, su pareja, su familia, asumen la llegada de un miembro de la familia con autismo. Y cómo entre el pobrecito de mí, ¿qué me pasó? ¿Por qué Dios me mandó esto? A decir, bueno, como dicen los mexicanos, vamos a echarle ganas a esto, esto es lo que hay. Bienvenida. Después que hablé tanto, ahora el programa es tuyo, Priscila. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí un placer estar aquí conversando de este tema que se ha convertido en protagonista de mi vida. Te tengo que decir que en principio, como todas las familias, como todas las situaciones, cuando llega algo nuevo a tu vida, tú como que te mueves un poquito y dices, bueno, ¿qué es esto? Y un poquito lo que decías, porque a mí a veces surge la misma pregunta. Pero luego cuando vas aprendiendo, cuando vas entendiendo, te vas dando cuenta que es una situación más de la vida. A veces yo le digo a los padres que es difícil, que es complejo, sí, pero es llevadero. Al final nada es fácil en la vida. Emprender un proyecto, emprender una carrera profesional, la crianza de los hijos sin discapacidad también es difícil, y sobre todo en estos tiempos. Así que al final se convierte en una situación más que tenemos que aprender a sobrellevar. Para mí ha sido un reto importante, y es algo también a lo que invito a las familias, porque tener un hijo con discapacidad te lleva a un rediseño de tu vida. Y tú mencionabas algo muy, muy importante al principio, cuando hablabas de cómo antes las personas con discapacidad que vivían con sus familias, de repente dejaron de ser como ¿cómo te explico? Cuando me refiero a este rediseño, es a cambiar patrones viejos. Patrones culturales, costumbres de familia, en que ya no tenemos esta persona aislada, sino que empezamos a reconocer primero qué es esta discapacidad, porque estamos empezando a conocer que no es el loquito como mencionabas, sino que son personas que actúan diferente, pero que tienen habilidades y fortalezas como cualquier otra persona. Entonces, empezando por ahí, cambiamos entonces como la visión de ver, la visión de las cosas. Entonces, yo estoy como perdida, ¿podemos? No, está bien perfectamente. Okay. Lo que estás diciendo, te llega la situación,
siempre recuerdo a una persona muy querida, José Antonio Rodríguez, y a Mónica de Pradel, que cuando supieron que su hijo tenía parálisis cerebral, ellos, hay que ponerse en esa situación, no hay que bueno, Sebastián tiene parálisis cerebral, ellos duraron un tiempo sin saber qué iban a hacer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y poco a poco fueron asumiendo y Sebastián es parte de la familia porque va a afectar a los otros hijos si hay, va a afectar a tus padres, va a afectar a tus hermanos, porque si te decides a incluir, Sebastián va a estar siempre. Claro. Como estuviera el otro hijo, o la otra hija, o los otros dos muchachos. Entonces, a mí se me ocurre, y siempre pienso en las estadísticas, cuando una pareja pierde un hijo, que las estadísticas dicen, no, esa pareja no continúa, usualmente se va. ¿Qué pasa con la pareja? ¿Qué pasa entre ustedes cuando dicen, mira, este muchacho tiene una condición especial? Mira, es muy difícil. De hecho, muchas personas piensan que porque tienen un hijo con discapacidad, tienen que divorciarse. Nada que ver. Como te digo, como te explicaba ahorita, esto tienes que rediseñar tu vida. De repente tenemos que aprender a cómo vamos a sobrellevar esta situación. Primariamente, respetando los tiempos. Las parejas tienen tiempos diferentes de aceptar y de sobrellevar esta situación. Entonces, esto es muy importante, que cada quien se dé el tiempo de respetar cómo el otro vive el duelo y cómo lo va superando. Porque uno puede aceptarlo y otro no. Claro, uno puede aceptarlo y otro no. Si otro no, a lo mejor el otro el año que viene empieza ya a relajarse un poco y a entender y a asumir. Y luego de eso empieza también la típica comunicación y de hacer plan de la familia, qué nosotros vamos a hacer con esta realidad. Cómo lo vamos a sobrellevar, cómo va a ser esto en términos de presupuesto, de tiempo que vamos a dedicar, qué tiene que hacer papá, qué tiene que hacer mamá. Y al final todo se basa en la comunicación. ¿Quién los ayudó a ustedes? Eso es antes de Padres Sin Límites. Claro. ¿Quién los ayudó? ¿Cómo ustedes dijeron, esto es? ¿Se ayudaron mutuamente? ¿Hubo una tercera persona que los...? Mira, en principio yo recuerdo, y me río muchísimo cuando lo recuerdo, yo recuerdo que a los 3 días de nosotros recibir como del diagnóstico o tener como esa idea clara de que el diagnóstico de nuestro hijo iba encaminado al autismo, mi esposo me dijo, mira, ya tenemos 3 días llorando, así que llegó el momento de ponerse a trabajar. En este caso la iniciativa fue de parte de él. Y luego empezamos a buscar ayuda de otras familias, de ver cómo era el autismo en otras familias. ¿Se diagnostica temprano el autismo? El autismo se diagnostica temprano, muy temprano. Al año ya se puede tener un diagnóstico de autismo. Pues yo pensaba que era más, entonces eso es No, importante. todo depende de la observación. Exacto, todo depende de cómo el niño lo manifiesta. Porque, por ejemplo, yo a los 6 meses me di cuenta que había algo que no estaba bien en el desarrollo de mi hijo. ¿Fue tu primer hijo? Mi primer hijo. Mi primer hijo. A los 6 meses ya yo me di cuenta que había algo que no estaba funcionando bien. Hay otros niños que no, que siguen un desarrollo neurotípico y luego al año y medio hacen como ese switch. Es muy típico oír eso, que luego empiezan con retrasos en la comunicación, que empiezan a tener conductas repetitivas, a hacer crisis porque no entienden, por ejemplo, el mundo que les rodea y ahí vienen algunas dificultades sensoriales. Y entonces como que papá y mamá empiezan a ver esos cambios y entonces surge como la necesidad de buscar ayuda. Hay muchos mitos, Priscila. Algunos dicen que las personas con autismo tienen una inteligencia más allá de la norma y que precisamente ahora que decías que no entienden el mundo, les cuesta mucho trabajo entender ese mundo y por eso viene la abstracción, la introspección y quizás un cierto retraso en manejar las habilidades que nosotros podríamos manejar. ¿Tú piensas eso? No, hay muchos mitos, como tú lo dices, con respecto a este tema. Se habla de que los chicos con autismo no les gusta tener interacciones sociales, que no pueden enamorarse, que no pueden ser exitosos, que tiene que ver con la crianza de la madre. Todos son
como Siempre lo nos mencionas, culpan de todo. sí, nos culpan de todo. Menos cuando son buenos mozos, siempre al padre. Sí, sí. Entonces, todos son mitos. Cuando hablamos de autismo, hablamos de un espectro, es como una sombrilla, donde cada persona tiene habilidades totalmente diferentes. ¿Ok? Estamos hablando de que en este caso que mencionas de la inteligencia, hay niños con una inteligencia muy por encima del promedio y hay muchos niños que tienen discapacidad cognitiva dentro de la condición. O sea que no podemos, se dice que cuando usted conoce a un niño con autismo, usted no conoce el autismo, porque en cada persona en cada persona se manifiesta de forma diferente en las diferentes áreas. Podemos tener un niño que cognitivamente funciona muy bien y que carezca de lenguaje, por ejemplo, de habilidades para comunicarse verbalmente. Y luego podemos tener otro que tiene dificultades a nivel cognitivo, pero que tiene mucho desarrollo del lenguaje. ¿Es diferente el autismo al síndrome de Asperger? Mira, lo que pasa es que cuando hablábamos de Asperger, y te digo hablábamos porque antes se utilizaban criterios de diagnóstico muy diferentes. Teníamos aproximadamente 5 tipos. Teníamos el síndrome de Rett, que es exclusivo de las niñas. Teníamos Asperger, teníamos el PDD, que era un autismo que se consideraba que lo tenían aquellos niños que bordeaban un poco la línea de desarrollo neurotípico. Entonces teníamos el Asperger y teníamos el autismo, pero ya en el libro de los psiquiatras, el criterio diagnóstico está unificado bajo el término de autismo. Cuéntanos, después de la pausa, si en nuestro país existen centros educativos, lugares adecuados para la formación, la educación tradicional de personas con autismo y cómo surge Padres Sin Límites, porque sé que muchas de las personas que nos están viendo van a querer acudir a Padres Sin Límites para compartir sus experiencias con sus muchachos con autismo. Que digo muchachos y usualmente se cree que toda persona con una condición especial como que nunca crece, como que siempre es el niño o la niña. Pero hay una madurez dentro de la condición especial. Hacemos una pausa y regresamos. No, y cuando yo te diga que otra vez el frío, otra vez el frío. Priscila, ¿cómo se llama tu hijo primero? Mi primer hijo se llama José Antonio. Cuando José Antonio comenzó a necesitar ya alfabetización, socialización, ¿cómo hicieron ustedes? Mira, nosotros empezamos, José Antonio estaba escolarizado a los 2 años y de repente empezamos a ver que no habían habilidades suficientes para estar escolarizado. Porque ahí, cuando un niño tiene 2 años, se requiere que responda instrucciones, que se siente, que se comunique, que entienda un mínimo de instrucciones adecuadas para la edad. Y luego nos dimos cuenta que sus carencias, pues teníamos que trabajarla. Entonces decidimos que saliera del colegio para empezar a trabajar esas habilidades en casa. Entonces, en ese momento lo preparamos, nos tomamos casi 1 año para prepararlo y que él pudiera responder a esas habilidades para estar en un ambiente ¿Ustedes escolar. como padres o con alguna asesoría especializada? Claro, tuvimos asesoría especializada. Nosotros en ese tiempo tuvimos que viajar porque realmente nos costó mucho tener ese diagnóstico de autismo porque él tiene condiciones un poco críticas dentro de su condición. Entonces fue muy difícil en esa época, ya lo hemos hablado muchísimo, hace 10 años, había muchos profesionales que manejaban, pocos profesionales que manejaban criterios, protocolos de evaluación, y esta orientación de integración a la escuela, a la vida, pues todavía como que no había emergido como estamos viendo ahora en la sociedad. ¿Va a una escuela de las que existen normales? Sí, va a una escuela donde hay niños neurotípicos con un programa individual de educación y allí se trabaja totalmente integrado, pero adaptado a las habilidades que él puede manejar. Perfecto. Mira, entonces, ¿cuándo surge Padres Sin Límites? Cuando ustedes con José Antonio se dan cuenta de todo lo que tuvieron que pasar,
que no había quizás el círculo de apoyo. Entonces deciden formar Padres Sin Límites. ¿Es así? Pues mira, no, Padres Sin Límites surge de una forma muy diferente y es gracias a los padres que se nos acercaban pidiendo orientación. ¿Por qué se acercaban a ustedes pidiendo orientación? Porque tuvimos que viajar y trajimos una estructura para nuestros hijos, totalmente diferente y adecuada a lo que se está llevando hoy día o lo que en ese momento se lleva hoy día, que no existía en nuestro país. Entonces, las personas venían interesadas porque compartiéramos esa estructura, qué hacemos, cómo la hacemos, de qué profesionales nos valemos, cuál es el papel de los padres, cuál es el programa, cómo es esa dinámica para ayudar a un niño con autismo. Entonces, el recibir padres constantemente, el compartir nuestra vida, que vean nuestros hijos, que es algo buenísimo para los padres, porque vamos y visitamos a un profesional, recibimos un diagnóstico, mucha información técnica, pero no entendemos hasta que no lo vemos en una familia. Entonces, todo ese tiempo, todos esos años recibiendo y con el boca a boca, la familia, el primo, tengo un amigo, tengo una sobrina o una nieta, y entonces de repente pues decidimos vamos a formalizar esta forma de hablar con la gente, vamos a centralizarla y que todo el mundo tenga acceso. ¿Y cómo ha sido la reacción de las personas, de los padres? ¿Se han dirigido a ustedes? ¿Ya es un grupo importante, es grande? Sí, tenemos una comunidad grande en redes sociales donde las personas hacen preguntas, tienen inquietudes, les referimos a profesionales, le compartimos la estructura que nosotros manejamos y tratamos de buscar soluciones para las familias. Había conversado contigo en otro espacio que nos llama la atención la intervención del Estado con los jóvenes o los niños o las personas con condición especial. Y a propósito del Día Azul, nos dimos cuenta de cuán importantes son las creaciones de esos centros, que creo que quedan bajo el mando de la oficina de la primera dama. ¿Ustedes conocen esos centros? Claro que sí, hemos recibido servicios de ellos. Excelente, hay una iniciativa increíble, ya tiene muchos años funcionando, yo creo que aproximadamente 6 años. Y aquí se encuentra, es una forma integral de intervención, donde se atienden todas las áreas en la que los niños necesitan atención. Hay muy buenas instalaciones, muy buenas profesionales, se preocupan mucho por estar actualizado y por dar un buen servicio. ¿Hay alguna, decíamos cuánto hemos avanzado en inclusión y aceptación, pero tengo una amiga muy irreverente que dice, pero los médicos no saben nada, porque a todos dicen, puede ser, puede no ser. Con algo que creíamos saber la razón, que es la trisonomía, que es el síndrome de Down, ahora te dicen, bueno, puede ser y puede no ser. ¿Hay alguna razón genética, alguna condición genética que avisora o permite que las personas nazcan con posibilidades de autismo, o eso no está establecido? No está establecido y todavía hay muchas investigaciones y no se llega a una conclusión. Ahora se está hablando de que hay orígenes multifactoriales, o sea que cada vez que se sale una investigación nueva, como que vamos como un poquito más lejos y entendemos un poco menos. O sea que todavía estamos un poquito lejos de llegar a una conclusión. Aquello que se decían antes, que el autista, que incluso se bromea con eso, igual que con la bipolaridad. Yo digo, tú eres bipolar, porque un día estás contento, sí, otro no. Sí. Después con el autismo, a ti no se te puede topar. ¿Está establecida esa condición de las personas con autismo que son resistentes o renuentes a la afectividad, al contacto físico? Eso depende, con lo que te decía ahorita de la sombrilla. Dentro de esta sombrilla vamos a encontrar niños con dificultades sensoriales y hay otros niños que no tienen dificultades sensoriales. O sea que el hecho de que no quiera que me toquen, de que no quiera que me abracen, tiene que ver mucho con eso.
Entonces no podemos establecer ni concluir que, las personas con autismo no les gusta el roce con otras personas. ¿Hay tratamiento farmacológico o eso no? ¿No es? Los niños con autismo tienen condiciones comórbides. Entonces, puede pasar que el autismo venga acompañado de otros trastornos que requieran medicación. Pero medicar el autismo per se, no. Con motivo del Día Azul, hubo un video que creo que se convirtió en viral, que es en una calle de una ciudad española. Creo que hay una niña que al parecer, porque eso nos lo va a explicar si hay momentos de crisis, tiene una crisis y es en la calle y la madre, bueno, está acostumbrada a tratarla, pero se convierte en incontrolable, pero viene un músico callejero y le toca el violín y va calmándose la joven. ¿Eso ha sido posible en tu experiencia con José Antonio? Mira, con José Antonio no me ha pasado. José Antonio es un niño muy tranquilo, muy predecible, es muy paciente, muy adaptable y no tengo ese tipo de dificultades con él. Con Luis Rafael tengo un poco más. Si él hay situaciones, aunque ya ha madurado mucho, ya hemos trabajado mucho, el que él aprenda a comunicar cuando tiene algo que le molesta, que le incomoda, pero este tema de calmarse con algo que les guste puede ser, es así. Es así, los niños, hay cosas que le crean tranquilidad, que le crean relajación y me pasa con Luis Rafael. Priscila, ¿cómo estamos tratando a las personas con habilidades distintas, a las personas especiales? ¿Ustedes hacen vida social con los muchachos? Sí. ¿Van al cine, van al sitio de juego, van al supermercado? ¿Qué sienten de nosotros, de los demás? Mira, en principio es un poco difícil porque cuando tienes un niño que como te comentaba al principio, probablemente no entiende lo que pasa a su alrededor y esto le crea ansiedad y se generan esas crisis, se hace muy difícil porque lo que ve el público, lo que ve la gente es que tenemos un niño malcriado, por ejemplo. Es lo típico, es malcriado, ese niño lo que necesita es una pela o tú no puedes salir con él, pero es un proceso por el que pasamos la familia en el que vamos educando a los niños en el entorno y le vamos enseñando cuáles son las reglas sociales, le vamos enseñando qué se debe hacer en cada lugar, a esperar, a ser paciente y a aprender las cosas o enseñarles las cosas como ellos pueden entenderla. Porque nosotros aprendemos por imitación, de forma natural. Los niños con autismo no aprenden por imitación. Tenemos que enseñarles muchas cosas que necesitan aprender. Entonces, después que ellos se van adaptando, entonces se hace todo como muy normal y hacemos mucha vida social. Nosotros, o sea, la condición de nuestros hijos no es una limitación, pero lo que tienen que entender muchos padres y tienen que entender las personas de afuera, como tú dices, que es un proceso que requiere de tiempo, que requiere de una inversión y que no le enseñamos hoy y mañana el niño aprende. Padres sin límites solo es para padres que tienen muchachos con autismo. Claro que no, porque precisamente necesitamos esa parte que usted dice, ¿dónde están las otras personas que van a acoger a las familias, que le van a ayudar, que le van a motivar y que van a aprender también de esta condición? Porque es importante que la gente conozca y que no diga que tu hijo es malcriado, que entienda que es un niño con una condición, pero tienen que conocer, tienen que educarse. Entonces, en Padres Sin Límite tenemos muchas familias que lo que hacen es apoyar y acoger. ¿Tú puedes ofrecer alguna dirección, un teléfono para que llamen a Padres Sin Límites y asistan a las reuniones y a las actividades de ustedes? Sí. Hasta ahora estamos funcionando a través de las plataformas sociales, en Instagram como Padres Sin Límites RD y en Facebook como Padres Sin Límites. Entonces ahí pueden comunicarnos, escribirnos también a padresinlimitesrd@gmail.com y también se pueden hacer presentes en las reuniones que hacemos cada mes como grupo de apoyo para los padres. Felicitaciones no es el término, pero qué trabajo encomiable. Y me imagino que Gracias. Tanto tú como tu esposo piensan y dicen cuánto hemos avanzado desde hace 12 años Sí. hasta ahora.
y pensábamos que el mundo se nos iba a venir encima y finalmente mira dónde estamos. Una pregunta desde la ignorancia, ¿se prevé durante el embarazo la condición? ¿Te lo No, pueden decir? No, para nada. no, para nada. Para Eso, nada. o sea, Después del nacimiento y después que el niño empieza después del año más o menos. Aunque escuché hace un tiempo alguna vez a un doctor en análisis de conducta diciendo que se habían hecho investigaciones en los que se puede ver rasgos a los 6 meses. Lo que pasa es que a los 6 meses no existe una forma de intervención. Claro. Además, rasgos, algunas manifestaciones, porque las personas con autismo no tienen un fenotipo. No tienes rasgos no tienen físicos, rasgos. no tienes rasgos físicos. No es como la Sí, disonía. es una discapacidad que no es visible. Exacto. Pues gracias, Priscila, por aceptar la invitación. Viste Para que nosotros pasaste un la placer. prueba perfecta, sin problema. Ready para exportar está con nosotros, pero tenemos información sobre ya la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura y una nueva Suprema Corte de Justicia. Regresamos con Tayana Mora y Ready para exportar. Buenas amigos de Ready para Exportar. En esta semana hemos tenido una importante noticia para la República Dominicana, para los exportadores dominicanos. Finalmente, la República Dominicana ha firmado el jueves de esta semana el acuerdo entre la Gran Bretaña y los países de CARIFORUM, lo cual garantiza que las exportaciones dominicanas de banano, de cacao, de ron, de azúcar, van a continuar con acceso preferencial a la Unión Europea. Esto es una muy buena noticia. Ya otros 8 países dentro de CARIFORUM ya habían firmado y es bueno que nuestro país se integre porque todavía existe una alta posibilidad que el 12 de abril se dé lo que se llama el Brexit duro, que es decir, una salida de Gran Bretaña sin acuerdo previo de la Unión Europea. Esto garantiza que nuestras exportaciones seguirán teniendo trato preferencial y va a ser uno de los pocos países que ya va a tener ese acuerdo de continuidad de las preferencias. Gran Bretaña está negociando con otros países, sin embargo, no ha alcanzado ese punto con otros países con los que la Unión Europea tiene acuerdos. Así que enhorabuena para nuestra Cancillería y para la República Dominicana y para nuestros exportadores sobre todo, que van a tener esa ventaja competitiva en ese mercado. El día de hoy nosotros les traemos a ustedes nuestra primera entrega de nuestro corresponsal aquí especial de Ready para Exportar, nuestro experto en el sector de la música, Carlos Delgado Inver, quien se encuentra en Estados Unidos trabajando, por supuesto, en su área. Y hemos querido sintonizar con él porque hemos hablado en otros programas anteriores sobre las oportunidades que hay en el sector de la música, sobre lo que tenemos que hacer para exportar más en ese sector. Y hemos querido aprovechar la experiencia y todos esos nuevos contactos de Carlos para que nos comente un poco sobre lo que está pasando en el mercado de Estados Unidos, sobre las tendencias que hay en ese mercado y sobre algunos elementos innovadores que hay en la industria de la música donde nuestros músicos pueden conseguir apoyo y financiamiento. Así que vamos a comunicarnos vía internet con Carlos Delgado desde la Florida para que nos comente primero, Carlos, sobre el mercado de Estados Unidos, sobre las tendencias y sobre qué tienen que hacer nuestros músicos para tener una presencia en este mercado.
Hola Tayana, agradeciendo siempre las oportunidades para participar en tu programa. Estados Unidos, los últimos 20, 30, 50 años ha sido siempre el mercado número uno de la música, tanto para música en vivo, para distribución de música y para derechos de autor. Es decir, oportunidades siempre habrá. Lo que los artistas tienen que enfocarse es en encontrar su mercado. Y hoy, más que nunca, ese enfoque es tangible y factible para artistas de cualquier nivel. ¿Qué facilita este enfoque? Los medios digitales. Un canal de YouTube, una página de Facebook, una página de Instagram. Primero, te dan una herramienta para comunicarte con el mundo at large, como diríamos. Y la segunda parte es que, aparte de la comunicación, te da acceso a cualquier tipo de datos sobre el público que visita tu página, que mira tus videos. YouTube incluso te dice el promedio de tiempo que las personas duran mirando los videos. Es decir, con las plataformas digitales, el artista de hoy tiene un acceso que nunca había tenido a detalles específicos sobre su público, edad, género, locación, y estos datos hay que trabajarlos. No se hace nada generando los datos si no se actúa ante ellos. Es decir, un grupo que ponga un video musical en YouTube y lo promueve en Estados Unidos, se puede dar cuenta si lo vieron más personas en Nueva York que en California, si lo vieron más hombres, si lo vieron más mujeres, cuál es la edad promedio de las personas que lo vieron y por cuánto tiempo se vio el video. Siempre recordemos que la publicación de música es un experimento. Algunas canciones se pegan, algunas canciones no se pegan. Ningún artista las pega todas, como se dice en el ambiente. Pensando en que la carrera musical está basada en los experimentos de sacar música de manera periódica, y pensando en Estados Unidos como el mercado más grande que hay de la música, es importante considerar que las plataformas digitales son el mejor aliado de cualquier artista que quiera trabajar en el país. Primero porque facilita la comunicación con el mercado, y segundo porque te dan datos con los cuales se puede actuar a la hora de continuar esos experimentos de publicación de música, publicación de videos, con la meta siempre de incrementar las oportunidades de generar ingresos y conectar con los mercados específicos. También queremos, Carlos, que nos hables de las tendencias de la música, hacia dónde va la industria y qué tenemos que tener en cuenta para apoyar a nuestros músicos y para ellos mismos. ¿Qué deben tener en cuenta? ¿A dónde deben apostar? ¿A dónde deben invertir para promoción? Cuéntanos un poco cómo nos mantenemos exportando y creciendo en el sector de la música. Sobre el tema de qué está cambiando en la industria musical, miremos algo que está pasando hace 20 años, que es la evolución de los formatos de consumo. El CD ya está desapareciendo hace mucho tiempo, pero se han creado muchas medidas que establecen la proporción de ingresos que representan los diferentes formatos. CDs, descargas y ahora el streaming o el consumo simultáneo son los principales métodos de consumo musical, y definitivamente el streaming en los últimos 5 años está incrementando su aporte a los ingresos de la industria de la música. Incluso ya superó las descargas y ya por mucho superó los ingresos que representaban el CD. Definitivamente el streaming es el presente,
y en términos de lo que está cambiando en la industria de la música, definitivamente es la palabra clave. Streaming, definitivamente en la música, en la distribución musical, ha sido el mayor cambio a manera positiva que ha experimentado la industria de la música en los últimos años. Y una de las novedades más interesantes que nos va a contar Carlos en el día de hoy es sobre algunas oportunidades de apoyo y de financiamiento. Obviamente, que nuestra música la gente la cante, que la conozca, que seamos famosos es importante, pero es importante ganarnos la vida y que esa exportación de música pues genere ingresos para nosotros. Entonces hay oportunidades para que recolectemos esos royalties, pero también para que encontremos apoyo y posibles financiamientos. Y esto no solamente atención a los músicos, sino también a las entidades de financiamiento, que abran un poco la mente, que hay otras cosas que tienen un valor y que puede aplicarse también a nuestro país. Un aspecto bastante relevante de la industria de la música actual y de la industria de la música de siempre son las sociedades de gestión colectiva o las entidades recolectoras que se encargan de agrupar a derechohabientes, tanto compositores y sellos musicales, representar sus derechos ante los grandes consumidores de música, de manera principal la radio y la televisión, vender licencias y cobrar regalías a nombre de esos artistas. Durante muchos años se ha dicho que la industria de la música está en descenso y en decadencia, de manera cierta y a veces de manera un poco con visión estrecha. Aparte de todo eso, el único sector de la música que se mantiene creciendo de manera constante, no exponencial, sino de manera constante, pequeña, 1, 2, 3% al año, es el sector de la gestión colectiva. Vemos como sociedades en Europa, Estados Unidos, aunque parezca mentira, todos los años, desde el año 2013, que he estado llevando la medida, a fin de cada periodo fiscal anuncian récord de recaudaciones de licencia. 2013, récord de recaudación. 2014, récord de recaudación. 2015, récord de recaudación. Eso está pasando en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, que son mercados de los 5 mercados más grandes de la música de manera tradicional. Son sociedades bastante avanzadas en todos los aspectos y también son países con una fuerte tradición de respeto a las leyes y con un consumo bastante sofisticado de todos los productos y servicios. Entonces, las sociedades de gestión colectiva son negocios casi seguros en la industria de la música. Los artistas, tanto compositores como productores de grabaciones e intérpretes, deben de tener en cuenta que todas sus obras siempre deben de registrarlas en las sociedades de gestión colectiva. Estas sociedades están asociadas a nivel mundial y todas se representan en los países de cada una. Es decir, en República Dominicana tenemos acuerdos para representar a todas las sociedades de los otros países. En Estados Unidos, de la misma manera, para representar los catálogos completos de las sociedades e ir a la mesa con los grandes consumidores con la propiedad de tener un catálogo sustancial de millones de composiciones, de millones de grabaciones. Las sociedades de gestión colectiva o entidades recolectoras son uno de los 3 pilares de la industria de la música, junto a la distribución y a la música en vivo. Y su labor es importantísima para todo tipo de artista, tanto independiente como los que forman parte de los grandes sellos musicales y las grandes publicadoras. El mayor reto es de 2 vías. Primero, conseguir que todos los artistas entiendan su importancia, que ya la entienden,
Y segundo, ya de una manera muy técnica, manejar una base de datos que sea fiel al monitoreo que hacen. En nuestro país, por ejemplo, a la hora de registrar temas en sociedades internacionales, tenemos varios retos importantes y de manera específica, la ñ, que en Estados Unidos no se utiliza esa letra, y los acentos, que en muchos países no se utilizan acentos. Algo tan simple como una composición registrada con una ñ o con un acento puede confundir a las computadoras y a los sistemas que monitorean temas, y muchas veces se pierden regalías porque las canciones, aunque sean monitoreadas, no se pueden enlazar con una base de datos por algo tan simple como una letra que no sea reconocida por un alfabeto internacional. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Delgado Inver, por tus importantes informaciones. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Lo esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.